Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presente. Nos queda un minuto más para hacer oficial este inicio, ya son las 8. Seguramente igual van a seguir pues uniéndose a este webinar más personas, entonces igual quiero comenzar un poco presentándome, que me conozcan un poco más, em, debido a qué es que estamos haciendo todo este webinar. Primero, mi nombre es Vanessa Yoshinari, parte del equipo de Canaway, la persona que lidera todo lo que son asesorías para estudios superiores aquí en Canadá. Entonces, si es que de hecho reservan alguna asesoría con nosotros que es totalmente gratuita, probablemente esta asesoría sea conmigo o con algún otro asesor, pero usualmente soy yo la que suele recibir estas asesorías. Como les comentaba, mi nombre es Vanessa, yo me encuentro en Canadá hace un año y medio aproximadamente. Sí, hace un año y medio, ya ha pasado rápido el tiempo. Vine aquí por medio de un posgrado, entonces yo he venido como estudiante internacional, así que también he estado del otro lado investigando un poco más, he estado en muchos webinars, en muchos videos como estos para aprender un poco más y evaluar si es que este era el camino que podía tomar. Un poco para que sepan, en su momento, hace 2 o 3 años, estaba evaluando la manera de hacer algún posgrado en otro país. No necesariamente Canadá fue mi primera opción, para serles honesta. Estaba evaluando qué otros caminos o qué otros países me podían recibir. Y finalmente, después de mucha evaluación, encontré que Canadá era un buen destino para comenzar a aprender un poco más, y no solo eso, sino obtener una experiencia laboral y, ¿por qué no, aplicar una residencia permanente? Entonces, todo eso se los voy a comentar ahora. Voy a hablar de manera general de diferentes puntos. Igual, si ustedes tienen alguna consulta, déjenoslo saber por medio del chat, escriban cualquier duda que tengan o al final de este webinar, si quieren, también pueden utilizar los micrófonos para poder hacernos las preguntas. Listo, entonces, dicho esto, vayamos iniciando con el webinar. Brevemente les voy a hablar un poco sobre Canaway. Creo que ustedes han visto algunos videos al inicio, una introducción sobre Canaway. Nosotros somos una institución que ofrece diferentes servicios. Los 5 servicios que están viendo ahí son los que nosotros ofrecemos. El de hoy está asociado al de asesoría educativa para migrar hacia Canadá, pero adicional a esto también ofrecemos servicios como el de escuela secundaria canadiense, que cualquier persona puede estudiar por medio de nuestra escuela virtual y obtener el mismo certificado que un canadiense se obtiene aquí en Ontario. Viaja y Estudia es un programa un poco más de campamentos, de programas cortos, si es que alguien está interesado en venir por un corto tiempo, evaluar, ver si es que Canadá es un destino ideal para ustedes, y después de eso pues pueden regresar a su país o incluso podrían aplicar a un programa de estudio un poco más prolongado. Nuestras clases de inglés con profesores canadienses es uno de nuestros servicios más importantes, diría yo, y por el cual muchas personas llegan a nosotros. Y por último, también ofrecemos asesorías migratorias por medio de nuestros partners, las alianzas estratégicas que tenemos con algunos consultores migratorios. Y por otra parte, nosotros, ya hablando del servicio de asesoría educativa hacia Canadá, lo que nosotros solemos hacer, y lo menciono porque muchos nos preguntan, bueno, y entonces, ¿cómo ustedes nos ayudan durante todo este proceso? Y un punto importante a mencionar es que nosotros hacemos todo este servicio de manera gratuita, de inicio a fin. Siempre me preguntan, bueno, ¿y en qué momento te pago tu servicio? Y en realidad nuestro servicio de inicio a fin es de manera gratuita. Lo que hacemos es tener una asesoría, como les decía, gratuita, explicarles un poco respecto a todo el proceso de inicio a fin. Muchas personas llegan a nosotros con dudas sobre cómo es Canadá, cómo es su estilo de vida, cuáles son las provincias, qué programas existen, cuál es el camino que debería de tomar, etcétera. Entonces, nuestra función ahí es darles toda la información, que se liberen de cualquier duda que puedan tener, y después de eso nosotros solemos compartir un archivo donde están todos los programas, los college, los precios, los requisitos, etcétera, a los cuales ustedes podrían aplicar. Nosotros tenemos acceso a más de 100 instituciones aquí en Canadá, entonces
En realidad, acceso a varios programas tenemos y más bien nuestra labor es filtrar y darles las opciones que serían ideales para ustedes como perfil. Y más adelante, si es que ustedes están decididos a aplicar, nosotros también podemos aplicar por ustedes, es decir, funcionamos como intermediarios para poder ayudarlos durante el proceso. Nosotros recibimos toda la documentación de ustedes y las subimos dentro de estas plataformas que nosotros manejamos con los colleges o universidades aquí en Canadá. Y si hay alguna observación, hay algún comentario, también pues se los trasladamos. Entonces, como les decía, es un poco ser intermediarios en ese proceso, pero también asesorarlos en todo lo que necesitan saber, porque yo, como les decía, he estado del otro lado, he estado donde todavía tenía muchas dudas y tenía mucha ansiedad, entonces siempre es bueno tener una persona que ya pasó por esto y que les va a poder ayudar y les va a poder liberar de cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces, esa es nuestra función. Ahora sí comencemos. Yo creo que ya estamos casi completos, somos varios, así que ya podríamos comenzar con este webinar. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las características de Canadá, cómo es vivir en Canadá. Entonces vamos a entrar un poco al estilo de vida, porque mucho se habla de que Canadá es muy frío, entonces aquí voy a hablar un poco al respecto. Bueno, ya hablé sobre cómo te puede ayudar Canaway en todo este proceso, los beneficios de estudiar en Canadá, que básicamente son los motivos principales por los cuales nosotros venimos a estudiar, procesos para migrar a Canadá vía estudios, los tiempos, la inversión, el camino a la residencia permanente, porque creo que es un punto relevante para muchos de nosotros cuando estamos evaluando si es que venimos hacia aquí o nos movemos hacia otro país o nos quedamos en nuestro país. Entonces, pasemos. Comencemos con las características de Canadá. Entonces, Canadá, la verdad es que es uno de los países mejor reconocidos, no solo por su calidad de vida, sino también porque económicamente es un país pues bien desarrollado. E incluso cuando hablamos de precios de educación, y muchos me dicen, sigue siendo un precio caro. Y claro, si es que lo comparamos tal vez con un Latinoamérica, podría parecer un precio un poco más alto, pero cuando lo comparamos entre los países de habla inglesa, podemos decir que Canadá es uno de los mejores destinos porque tiene los precios más bajos cuando los comparamos entre ellos. Y por último, y probablemente pues no está ahí, Canadá es uno de los destinos más buscados porque tiene leyes migratorias que ayudan a que muchas más personas, muchos extranjeros lleguen aquí y puedan desarrollar su vida y quedarse a vivir aquí si esa es una de las opciones que quieren tomar. Por otra parte, este es el mapa de Canadá. A mí me gusta mostrarlo porque hay varias cosas que nosotros cuando estamos en Latinoamérica no lo tenemos claro. O, bueno, voy a hablar un poco por mí. Yo no lo tenía muy claro cuando estaba evaluando si venía o no a Canadá. Entonces, lo primero que mencionaría es que todo esto es el mapa de Canadá, pero cada color es una provincia diferente. ¿Por qué resalto esto? Es porque cada provincia puede tener, primero, una ley migratoria diferente. Esto significa que una ley migratoria puede aplicar a todo el país, pero cada provincia también puede tener su propia ley migratoria. Esto hace que algunas provincias pues tengan características diferentes cuando vayan a aplicar a la residencia permanente. En segundo lugar, el clima sí puede variar mucho según la provincia, el costo de vida también puede variar y por último, las características de cada provincia también pueden ser diferentes. Yo cuando explico un poco las provincias, lo que suelo mencionar es que a mi parecer se dividen en tres grandes grupos. El primer grupo es el de las provincias más populares, vamos a decir, que consideraría que son Ontario y British Columbia. Ontario y British Columbia, pues sí, son provincias muy conocidas, son las más populares, son donde llegan muchos extranjeros y también es cierto que económicamente se desarrolla bastante bien en estas dos provincias. ¿Por qué? Porque generan alrededor de un poco más del 50% del PBI se desarrolla en estas dos provincias. Esto significa que las empresas más importantes se encuentran en estas dos provincias. En contraparte, el costo de vida sí puede ser más elevado. Diría que sí es más elevado en estas dos provincias. Existe mucha oferta laboral, pero también existe mucha competencia laboral. Entonces, siempre doy todas las variables para que lo tengan un poco más claro. En términos de clima, estas dos provincias puedo decir que son de las menos frías, vamos a decir. Luego está el segundo grupo, que es el de Alberta, Saskatchewan y Manitoba.
Este grupo, esas tres provincias, yo las considero como un segundo grupo, no porque no estén lo suficientemente desarrolladas como las otras dos que mencioné, simplemente que son más pequeñas en el número de población. Alberta, por ejemplo, tiene alrededor de 4 millones y Saskatchewan y Manitoba están entre 1.2 millones de habitantes cada uno. Muy diferente a Ontario, que tiene alrededor de 14 millones, y British Columbia tiene alrededor de 5. Entonces ahí pueden ver que la población es mucho menor. Por otra parte, el costo de vida sí disminuye muchísimo más en estas tres provincias. Y por último, el clima. El clima es un punto importante, es por el cual muchos a veces deciden no ir a estas tres provincias porque tienden a ser un poco más frías. Y algo que también no quería que se me pase es que en términos de industrias, Alberta predomina por la industria de petróleo y gas. En los últimos 2 años se ha venido desarrollando bien la industria de construcción, sí, pero sí podría decir que la industria de petróleo y gas es una de las que más predomina en esta provincia. Entonces, siempre que vienen personas que tienen experiencia en petróleo y gas, suelo recomendarles Alberta, que es un muy buen destino. Y por último, están las provincias del Atlántico, que son provincias más chiquitas, tienen muchos beneficios migratorios, y por otra parte el costo de vida también tiende a ser un poco más económico. Entonces son destinos muy buscados por muchos extranjeros, pero lo que siempre menciono es que como son provincias muy chiquitas, y cuando digo muy chiquitas estoy hablando que es mucho menos de 1 millón de habitantes cada provincia. Esto hace que siempre recomiende corroborar si es que existe suficiente oferta laboral, porque de nada sirve venir aquí a estas provincias que tienen un costo de vida mucho menor, pero al final cuando nos toca buscar una experiencia laboral, pues va a ser más complicado obtenerlo. Esta es una breve introducción que yo quería hacer a las provincias de Canadá. Obviamente hay mucha información en medio de ellas. En este webinar en específico no voy a hablar todos los detalles, pero en la asesoría que ustedes pueden reservar conmigo sí suelo hablar sobre las características de ellas, e incluso entramos en temas de costos de vida. Nosotros hemos hecho un estudio de cuáles son el pago mínimo por provincia, que también varía, y por otra parte, cuál es el costo de vida que se desarrolla en cada provincia, porque son muy diferentes entre una y otra, hasta incluso entre ciudades son muy diferentes. Entonces, si es que quieren saber más al respecto de alguna de ellas, nuevamente en la asesoría ahondo mucho más. Respecto al estilo de vida, a mí me gusta hablar mucho sobre el estilo de vida de Canadá, porque yo recuerdo que en su momento cuando evaluaba o cuando estaba pensando en migrar hacia Canadá, recuerdo que mi primer pensamiento cuando pensé en Canadá es, no quiero ir a Canadá porque es un país muy frío. Entonces, creo que al igual que yo, hay muchas personas que también piensan que Canadá es solo frío. Y sí, no voy a negar que Canadá durante su temporada de invierno puede ser muy intensa, pero también estando aquí algo que aprendí es que todas las temporadas son intensas. Esto significa que el verano puede llegar a 30, 35 grados y el otoño y la primavera también se viven de manera muy intensa. En cada temporada existen diferentes actividades, diferentes eventos que se desarrollan en cada una de ellas. Y como les mencionaba antes, dependiendo de la provincia a la que lleguen, el frío puede ser más intenso o incluso puede durar más meses durante el año. Usualmente las provincias que están más al sur son las que van a tener mejores climas, vamos a decirle, va a ser menos frío como les mencionaba, y las que están más al norte o las ciudades que están más al norte son las que van a ser más afectadas por el frío. Beneficios de estudiar en Canadá. Entonces, ¿por qué yo en su momento finalmente decidí venir a Canadá y por qué muchos de los interesados deciden venir a Canadá? Primero es porque Canadá nos permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ahora, cuando estén estudiando aquí, el año académico dura 8 meses. Esto significa que durante esos 8 meses ustedes van a poder trabajar de manera part-time. Part-time aquí significa 20 horas a la semana, 80 horas al mes. Pero cuando estén de vacaciones, que usualmente son 4 meses al año, durante esa temporada ustedes sí pueden trabajar de manera full-time. No existe ninguna restricción en tiempos. Obviamente, usualmente es pues 40 horas a la semana, pero si es que pueden hacer más horas, no hay ningún problema, no tienen ninguna restricción al respecto. En segundo lugar, pueden trabajar de su profesión después de haber culminado sus estudios. ¿Por qué? Porque van a poder aplicar a un PGWP. El PGWP básicamente es una abreviación
del permiso de trabajo, el Postgraduate Work Permit. El permiso de trabajo es algo que el gobierno canadiense les va a dar una vez que ustedes culminan sus estudios. Más adelante vamos a hablar un poco más al respecto, incluso los tiempos que el gobierno canadiense suele dar para el permiso de trabajo. En tercer lugar, van a poder aplicar una residencia permanente. Más adelante también les voy a hablar un poco más al respecto, pero sí es una opción que ustedes pueden tomar. En cuarto lugar, pues obviamente siempre me gusta hablar sobre el inglés, porque en su momento yo decía, bueno, ¿y qué tal si no me adecuo a Canadá? Siempre vas a tener la oportunidad de regresar a tu país, pero con un mejor nivel de inglés definitivamente, y con una hoja de vida probablemente mejor, porque vas a poder mencionar que tuviste la experiencia académica en un país desarrollado como Canadá. Y por último, pueden migrar con su familia. Cuando digo familia, me refiero a que si es que ustedes aplican como estudiantes, entonces pueden venir con su pareja si es que tuviesen, y si tienen hijos, también pueden venir con sus hijos. Todos, pues ese núcleo familiar puede venir junto. Esto no aplica para los papás, que a veces pues me lo preguntan, sino aplica más a la pareja e hijos. Ahora, hablemos sobre un poco el sistema educativo aquí en Canadá. Algo que muchos me preguntan y creo que hay muchas dudas es respecto a las universidades y a los colleges. Aquí hay los dos sistemas educativos y los dos se manejan muy bien. Los dos son muy bien reconocidos y es porque tienen una gran diferencia entre ellos dos. Primero, hay que aclarar que hay algunas profesiones que necesariamente van a tener que ser desarrolladas en una universidad y no en un college, como que también pueden haber especializaciones muy específicas que van a encontrarlo en un college y no lo vas a encontrar en una universidad. Eso es lo primero que quiero mencionar. Lo segundo es que cuando nosotros que tenemos experiencia laboral en nuestros países, lo que queremos hacer es especializarnos en algo más. Entonces, para eso pensamos en maestrías, en MBAs o incluso posgrados. Aquí en Canadá hay algo que se llama posgrado y que está también bastante bien desarrollado. Los posgrados se desarrollan en un college y usualmente son de 1 a 2 años. Ahora, cuando hablamos de maestrías o MBAs, solo los vamos a encontrar en la universidad. Esto hace que la segunda gran diferencia sea el precio. Entonces, en la universidad usualmente las maestrías van a tender a ser un poco más caras. Estamos hablando de que pueden estar alrededor de $25,000 canadienses el año. A diferencia de un college, en un college sí podemos encontrar un posgrado de 1 o 2 años que puede estar alrededor de $15,000 a $17,000 canadienses el año. Ahora, les he dado un rango pues general, pero sí pueden haber casos en los que una universidad en una ciudad muy chiquita ofrece una maestría en particular y esa maestría no está a 25 como lo mencioné, sino que está a $10,000. Existen casos, entonces para eso es que tenemos la asesoría para ya entrar en detalles, pero les quise dar un promedio para que tengan una idea. Por otra parte, el sistema educativo lo que suele diferenciar entre uno y otro es que el college tiene un tipo de educación mucho más práctica, mucho más enfocada a la acción, digamos, y el de la universidad es más de investigación. Entonces, por eso mismo va a pasar mucho en que si quieren aplicar una maestría, en muchos casos no necesariamente va a haber cursos que van a desarrollar dentro de la maestría, sino más bien les van a pedir un tema de tesis, por ejemplo, y según eso, pues ustedes pueden ver si es que se van a inscribir en algunos cursos o no. Muy diferente a un college. En un college sí van a encontrar un programa, un posgrado que ya tiene una lista de cursos que tienen que seguir y que tienen que culminar para poder obtener el certificado. Ambos, como les decía, son bien reconocidos. Por ejemplo, si alguien, y por eso las reuniones o las asesorías son importantes para mí, porque si alguien me dice, quiero ir a estudiar allá para luego regresar a mi país o para luego irme a otro país, probablemente a ellos les recomendaría una maestría. ¿Por qué? Porque una maestría va a tener un aval internacional, entonces les va a sumar puntos en cualquier parte del mundo. Ahora, si me dicen que quiero ir a Canadá para obtener una residencia permanente, ambos les va a cumplir el mismo objetivo, pero con la diferencia que el college les va a permitir esto por un precio menor. Entonces, cuando es así, muchas personas, y les soy honesta, la mayoría de extranjeros llegan a un college a hacer un posgrado. Listo, entonces culminamos con la parte del sistema de educación en Canadá y hablemos ahora un poco de los tiempos.
Me gusta hablar sobre los tiempos porque llegan muchas personas a mi asesoría y muchas veces me dicen, ok, Vanessa, ya me decidí, quiero aplicar a Canadá, quiero aplicar para comenzar clases dentro de 3 meses. Y lamentablemente para nosotros que somos extranjeros, eso no se puede. Para los canadienses probablemente sí, pero para nosotros lamentablemente nos cierran los cupos con mucha anticipación. Y eso es porque los colegios o universidades usualmente abren los cupos un año antes del inicio de clases. Ellos abren cupos y voy a dar un ejemplo. Ellos dicen, ok, para este programa en particular voy a abrir cupo para 30 personas. Una vez que ellos llenan sus 30 personas, automáticamente cierran el programa. Es decir, no necesariamente existe una fecha de límite de aplicación, sino que ellos van evaluando según cómo van llegando las personas, según cómo van llegando las aplicaciones, llenan sus 30 cupos y cierran ahí el periodo de aplicaciones, de inscripciones. Eso hace que nosotros no tengamos mucho control en el tiempo. Muchas veces vienen y me dicen, bueno, entonces, ¿hasta cuándo puedo aplicar? Y nosotros no tenemos la respuesta. Pero sí solemos decir que en base a nuestra experiencia, en base a muchas asesorías y muchas aplicaciones que ya hemos hecho, usualmente yo suelo recomendar que las aplicaciones se hagan 10 meses antes del inicio de clase. Ahora, va a depender mucho del college o el programa. Tengo casos en los que quieren ir a un college en específico y justo ese college cierra con 1 año y medio de anticipación. Como que también tengo college que con 6 meses de anticipación es suficiente y podemos aplicar. Entonces, por eso mismo digo que depende de cada caso, pero si hablamos de un promedio y mayoritario, usualmente digo 1 año antes, hasta 10 meses de anticipación, hagamos la aplicación para poder asegurar los cupos. Las fechas de inicio aquí de clases usualmente es septiembre, pero sí pueden haber 3 inicios de clases al año. Entonces estamos hablando de que si es que hay 3 inicios de clase al año, están enero, mayo y septiembre. Pueden ser 3 veces al año, pueden ser 2 veces al año, o si es solo uno, usualmente es septiembre. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando aplicamos al college, compartimos toda la documentación que ellos nos suelen pedir. Para que tengan una idea, usualmente la documentación que nos piden es el diploma que ustedes tienen, la licenciatura o el bachiller, cualquiera de los dos, de la universidad, y el certificado de concentración de notas. Ambos tienen que estar traducidos por un traductor oficial. Y en tercer lugar, muy importante, es tener el nivel de inglés que el college requiere, el college o la universidad requiere. Este nivel de inglés puede ser probado por diferentes formas. El más común es rendir exámenes internacionales como IELTS, TOEFL, examen Pearson, y en muchos casos también aceptan el examen de Duolingo. Si quieren tener una idea de cuál es el puntaje que suelen pedir, si es que tomamos un IELTS de referencia, estamos hablando de que piden entre 6 y 6.5 usualmente. Entonces, toda esa documentación lo compartimos con el college y el college suele tomarse alrededor de 2 meses, 3 meses en evaluar su perfil y darnos una respuesta. Una vez que ellos evalúan su perfil y suponiendo que la respuesta es positiva y les dan la bienvenida para este programa, ellos lo que van a hacer es emitir una carta que se llama LOA o Letter of Acceptance, es su abreviatura. En este LOA va a indicar sus las características del diploma o del máster, los datos del aplicante y por último van a indicar que es necesario que hagan un pago anticipado para reservar efectivamente su cupo. Este pago anticipado usualmente es del primer semestre, pero sí hay algunos casos en los que podrían pedir el año completo. Pero como les decía, usualmente suelen pedir solo el primer semestre al college. Y una vez que ya tienen la carta de aprobación y han hecho el pago anticipado, recién van a pasar a la última fase, que es ya la fase migratoria. ¿Por qué es en este orden? Porque cuando soliciten su visa y permiso de estudios, les van a pedir estos documentos que les acabo de mencionar. Básicamente, esa es la base para poder continuar con el proceso de solicitud de visa. Si no, el agente migratorio pues, no va a continuar con la evaluación de su perfil. El tiempo que está tomándose el gobierno canadiense actualmente es de 2 meses, pero yo suelo sugerir que la aplicación se haga 3 meses antes del viaje o de inicio de clases, o incluso mucho antes si es posible. ¿Por qué? Porque los tiempos del gobierno canadiense varían mucho. Este año he tenido casos en los que a alguien se le tardó 5 meses en dar una respuesta, 4 meses, y eso fue al inicio porque había mucha demanda. Hoy en día ya todo se estabilizó, entonces están manejando un tiempo de 2 meses, pero igual siempre sugiero que sea 3 meses para pues no correr riesgos, ¿no?
Listo, entonces ya hablamos de los tiempos, ahora vamos a pasar a una parte muy importante que creo que muchos tienen la pregunta de cómo se maneja la inversión, cuánto dinero necesito para poder estudiar en Canadá. Y cuando hablamos de la inversión de todo este proceso, yo lo suelo dividir en 4 grandes fases. La primera fase yo le digo que es preparación. Es preparación porque vamos a preparar todos los documentos que necesitamos, los certificados que tenemos que traducir, tenemos que rendir el examen internacional si es que vamos a ir por un examen internacional. Existe otro camino que es el de Pathway, que pues más adelante, si es que ustedes desean, puedo hablar al respecto. Pero el examen internacional, si van a rendirlo, el costo, dependiendo del examen que ustedes decidan, va a variar entre $60, que es el más barato, el de Duolingo, o hasta 150, que son los demás exámenes. Por otra parte, hay un fee de inscripción que el college o universidad les va a pedir pagar. Este fee de inscripción puede variar según el college. Hay college que no cobran absolutamente nada, hay otros que cobran alrededor de $150. Entonces, solo para este ejercicio, tener un monto fijo, vamos a decir que aproximadamente de $100. Una vez que compartimos todos los documentos, ustedes hacen el pago de fee de inscripción al college, ahí recién va a iniciar la fase de evaluación del college. Como les decía, tardan entre 2 a 3 meses en evaluar su perfil, les va a pedir el pago anticipado del primer semestre o del primer año. Cuando hablamos de precio, igual les mencioné un poquito antes, estamos hablando de que el promedio varía entre 15 y $18,000 canadienses año cuando hablamos de un college. Cuando hablamos de una maestría o una universidad, como les decía, ahí sí el rango puede ser mucho más amplio, pero si tenemos que hablar de promedios, estaríamos hablando de 25,000 aproximadamente. Para este ejercicio, nuevamente, para que tengan un número en mente, hemos tomado un promedio de $17,000 canadienses el año, que en dólares americanos equivale a $12,500. Entonces, ya tienen la aprobación del college, ya hicieron el pago anticipado, van a solicitar su visa y permiso de estudios. Esta solicitud tiene un costo de $150 canadienses, que es hacia el gobierno canadiense. Pero adicional a eso hay un punto importante y es que el gobierno canadiense les va a pedir que ustedes demuestren cierta solvencia económica. Esa solvencia económica por aplicante es de $10,000 canadienses. Si es que quieren migrar con su pareja, tienen que considerar $4,000 adicionales y por hijos estamos hablando de $3,000 adicionales. Denme un minuto, por favor. Listo. Estamos hablando de $3,000 adicionales por cada hijo. Entonces, si ustedes van a venir solos y aplican solos, son solo $10,000 canadienses, equivalente a $7,500 americanos. Esta solvencia económica significa que van a utilizar ese dinero, el gobierno les va a bloquear de alguna manera este dinero. No, no va a pasar eso. Lo único o el gran objetivo que el gobierno canadiense tiene para solicitar esta solvencia económica es simplemente porque quieren estar seguros de que no van a pasar la mar los primeros meses, de que van a tener un sustento y unos fondos que los va a ayudar en el peor de los casos. Entonces, es básicamente eso. No quiere decir que vaya a pasar, es decir, pues en base a mi experiencia, no es común que, no sé, 2 meses seguidos estén aquí y no puedan tener ingresos, porque usualmente, pues sí hay bastante trabajo. Muchas personas igual llegan con la mente mucho más abierta y dicen, ok, no hay problema, yo voy a trabajar en lo que encuentre, porque los trabajos manuales sí son mucho más rápidos de conseguir. Pero igual el gobierno canadiense le gusta tener estos fondos para que ustedes también, pues ante cualquier urgencia, digamos, lo puedan utilizar. Porque este dinero, si bien les piden que estén en sus fondos, ustedes pues tienen la libertad de utilizarlo estando aquí en Canadá, no hay ningún inconveniente. Entonces, presentaron todo esto, el gobierno canadiense evalúa su perfil, se está tardando entre 2 a 3 meses en dar una respuesta. Una vez que les den la respuesta, que les den la aprobación de visa, ahí recién pasan a la última fase, que es la de planificación de viaje. Dícese tickets aéreos, alojamiento, el costo de vida del primer mes, que es básicamente el mes de adaptación, de búsqueda de alojamiento fijo, etc. Entonces, esta es la última fase una vez que ya tienen la aprobación de la visa. Hablamos ya de los tiempos, de la inversión. Ahora vamos a pasar brevemente a la residencia permanente. Esto no es algo que tal vez sea importante en este momento. Digo en este momento, me refiero a este momento en el que van a aplicar algún college,
pero sí es importante que lo sepan para que sean conscientes de, pues, qué es lo que van a poder obtener en un futuro. Lo que este proceso que ustedes están viendo o esta lámina es la residencia permanente por medio del Canadian Experience Class. ¿Qué significa esto? Que este es un programa de muchos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a aplicar a la residencia permanente en un futuro, van a tener diferentes caminos, es decir, 5 formas, voy a dar cualquier número de ejemplo, 5 formas de aplicar a la residencia permanente, pero en ese momento tendrán que evaluar cuál de esos caminos es el más efectivo según su perfil. Este que les estoy mostrando es el más conocido y es por el cual muchos estudiantes aplican a la residencia permanente. Entonces, lo que este programa te dice es que vengas como estudiante internacional y posterior a este estudio que hagas, este programa que hagas, vas a poder aplicar a un permiso de trabajo. Este permiso de trabajo o el tiempo que te van a dar del permiso de trabajo es equivalente al tiempo que estudiaste. ¿Esto qué significa? Que si tú estudias un año, te van a dar un permiso de trabajo de un año. A diferencia de si es que estudias 2 años, sí te dan un permiso de trabajo de hasta 3 años. Lo más importante en este periodo es que acumules experiencia laboral canadiense, no solo porque te va a sumar a tu perfil profesional, obviamente, sino también porque esa experiencia laboral canadiense es la que te va a sumar muchos puntos para que puedas aplicar a una residencia permanente. Entonces, este es un poco el flujo que se suele seguir en este programa de Canadian Experience Class. ¿Qué otros programas existen? Existe el programa de nominación provincial, existe el programa de piloto rural y del norte que aplica a ciertas ciudades en específico, existe el programa del Atlántico que aplica a las provincias del Atlántico y así sucesivamente hay otros programas que está asociado a algunas profesiones, a personas que hablan francés, etc. Toda esta parte lo van a tener que evaluar en su momento, en un futuro, con un consultor migratorio idealmente, que son los expertos en todo esto. Un poco ya para culminar este webinar, espero que les haya gustado hasta ahora, sí quería traerles una idea de qué tipos de programas existen y cuando hablo sobre programas posgrado, de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de posgrados, estamos hablando de programas como Strategic Project Management o incluso Human Resources, que está relacionado a pues, recursos humanos. Estos son los precios exactos. Yo lo que les estoy trayendo aquí es una lista muy corta, la verdad, de programas, pero nuevamente, si pasan la asesoría conmigo, ya les doy una ficha un poco más personalizada para ustedes, según la provincia, según el programa, etc. Incluso algunas personas me dicen, mira, este es mi presupuesto y quiero que busques según este presupuesto que yo tengo. Entonces, estos son los precios, los niveles de inglés que nos piden en estos programas son estos y como pueden ver en estos casos, por ejemplo, en todos ellos sí nos permiten presentarnos con un examen de Duolingo. Entonces, muchos de nuestros aplicantes optan por esta opción, que es un poco más económica y pues algunos dicen que es un poco más rápida y fácil de obtener el nivel. ¿A qué provincia pertenecen estos programas? Entonces hemos intentado traer programas en diferentes provincias y estos son los college al que podrían aplicar. Todos estos son college, St. Clair College, Douglas College y Red Deer Polytechnic. Estos son 3 opciones. También le hemos querido traer otras opciones relacionadas a finanzas, a business management y nuevamente human resources. Como pueden ver, los precios son bastante variados. Como les mencionaba, existen programas de $15,000, existen programas un poco más caros que van ya hasta $19,000. En este caso en particular, por ejemplo, es un posgrado diploma en una universidad, en Trent University, que es una universidad muy reconocida aquí. Y este sí es diferente, este ya es un college. Aún así el precio es similar. Entonces pueden haber casos. A veces no puedo categorizar y decir que en una universidad definitivamente va a ser más caro que en un college porque varía. Existen diferentes tipos de instituciones. Y por último, sé que algunos de ustedes podrían estar interesados en maestrías. Entonces, en el caso de maestrías, también he intentado traer algunas maestrías, algunos MBAs. Y, por ejemplo, aquí ya pueden ver que en esta universidad en particular sí podrían encontrar un precio de $20,000 y en estas otras dos sí están rondando los $24,000 aproximadamente. Son precios, como les decía, promedio cuando hablamos de maestrías en universidades.
Si hablamos, porque muchos conocen la Universidad de Toronto, por ejemplo, que es una de las más reconocidas, si hablamos de una Universidad de Toronto, sí deberíamos hablar que el precio puede elevarse a más de $40,000 canadienses el año. Entonces, ahí pues ya es otro presupuesto. Y en el caso de maestrías, como pueden ver, ya no nos permiten acceder por medio de Duolingo, sino ya nos piden un nivel mucho más superior en IELTS, por ejemplo, que es IELTS 7 en estos dos casos, aquí sí nos permiten 6.5. Nuevamente, las provincias a las que pertenecen y cuáles son las universidades. Algo que también me gustaría resaltar es que los requisitos pueden variar. Obviamente pueden variar según el college o el programa, pero cuando hablamos de posgrados y maestrías también varían. En un college o en un posgrado usualmente me van a pedir los documentos que les mencioné, que es el certificado, las notas, el inglés, e incluso me podrían pedir la hoja de vida. En el caso de maestrías sí podrían haber algunos requisitos adicionales. Por ejemplo, todos los que les mencioné, más un ensayo donde expliquen por qué quieren llegar a esta universidad y hacer esta maestría. A veces nos piden una lista de recomendados, entonces 2 o 3 personas que puedan agregar esta lista para que ellos contacten. Y, y el examen de inglés. Yo creo que eso es lo que usualmente nos han pedido. A veces también nos piden que usualmente toda esta aplicación es de manera digital, pero a veces nos piden las universidades que los documentos se envíen de manera física, entonces ustedes envían directamente a la universidad. No todos nos piden eso, nuevamente, pero sí he tenido algunos casos, entonces siempre me gusta mencionar que en el caso de maestrías podrían haber algunos requisitos adicionales. Entonces, yo creo que hasta aquí llego. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por su atención hasta ahora. Estos son mis datos. Jordi es la persona que me apoya dentro de todas las asesorías, entonces también he querido dejar su correo aquí por si es que tienen alguna consulta adicional, pero por medio de este QR también van a poder acceder al link de reserva de asesorías o incluso seguro en el chat, sí, en el chat ya dejaron el link de asesorías, entonces si ustedes quieren reservar alguna de estas asesorías gratuitas, pueden ir allá, dejar sus datos y con gusto nosotros estaremos atendiéndolos. Listo, muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? Ahora sí, respondemos preguntas. De hecho ya he visto que tienen algunas preguntas ahí. Mm, pero sigan, si quieren, escriban sus preguntas ahí o si quieren, pueden activar su micrófono. Hola, hola Ah, Vanessa, ¿qué tal? Buenas Hola Junior, noches. ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches, mucho ¿Cómo gusto. estás? Te saluda Junior Bien, Calderón. gracias. Bueno, yo soy, bueno, acabo de terminar mi bachiller en la Cato y yo estudié gestión pública, entonces siempre estoy interesado en llevar algún curso o alguna maestría relacionada a gestión pública. Entonces quisiera saber si dentro de estas opciones que tú me has mostrado, bueno, la mayoría están dedicadas a temas comerciales o temas empresariales. Y quisiera saber si tú consideras que Canadá es una buena opción como para profesionalizarme en el ámbito de la gestión pública a nivel de posgrado. Esa sería mi consulta. Muchas gracias por tu ponencia también, que estuvo muy interesante. Muchas gracias por la pregunta, Junior. Entonces, en gestión pública sí tenemos algunos programas. Te soy honesta, no hemos tenido tantas personas interesadas en ver algunas opciones, pero sí hemos encontrado algunos. También, nuevamente, como no es tan común, no existen tantos programas, entonces nuestra lista de opciones es un poco más limitada, pero si quieres, me puedes escribir un correo nuevamente consultándome y pidiéndome las opciones y si quieres nosotros pues preparamos un documento para poder compartirte. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho para hacerte una segunda pregunta Cuéntame. y te quisiera preguntar si, por ejemplo, yo sé que hay una zona francófona y una zona que habla inglés, ¿no? Correcto. Dentro de las dos zonas, ¿cuál es la que más apertura académica o mayor cantidad de programas tiene para estudiantes que van, bueno, a hacer un posgrado? Y dentro de estas zonas, digamos, ¿por qué se caracterizan? De repente algunas son, no sé, más, digamos, sencillas para vivir económicamente o no lo sé, o sea, de repente el oeste es un poco más caro que el este, no sé, esos detalles nos podrías comentar.
por Sí, favor. claro que sí. Gracias. Muy buena pregunta, de hecho, Junior. Y aquí hay una teoría súper extensa, pero voy a intentar resumirlo. Em, lo que va a pasar aquí es que usualmente los college a las que ustedes pueden acceder, y cuando digo que ustedes pueden acceder es porque está avalado por el gobierno y son programas que les permiten en un futuro aplicar una residencia permanente, son college que están desarrollados en ciudades que ya tienen cierta industria desarrollada. Entonces, lo primero es que no van a llegar a un college que pues, va a estar en algún lugar remoto y no va a haber cierta industria desarrollada. ¿Y por qué también eso es importante? Porque el gobierno suele evaluar a los colegios o universidades según su nivel según el nivel de empleabilidad de sus egresados. Entonces, para los colegios es muy importante que sus egresados sean empleables después, no solo enseñarles algo y después pues no saber si es que van a encontrar trabajo. Y es por eso mismo que lo otro que va a pasar es que no en cualquier lugar vas a encontrar los programas que cada uno busca. A veces llegan personas y me dicen, quiero ir a estudiar tal cosa en tal lugar. Y a veces lamentablemente me toca decirles, no, no hay este programa en este lugar. ¿Por qué pasa esto? Porque los colleges no van a desarrollar programas simplemente por desarrollar, sino que siempre van a evaluar si es que existe oferta laboral. Si es que no existe oferta laboral en esa ciudad o en esa localidad, provincia en la que se encuentran, entonces no van a ofrecer el programa. No les conviene desarrollar un programa que después no van a tener trabajo, justamente porque el gobierno los evalúa de esa manera. Entonces, la verdad es que donde hay un college usualmente debería de haber cierta industria desarrollada. Como te decía, hay algunas provincias que como son más chiquitas o ciudades más chiquitas, simplemente siempre digo, hay que corroborar que exista suficiente oferta laboral. Em, sí, indudablemente tengo que decir que las provincias más grandes y donde están las empresas más reconocidas, que son British Columbia y Ontario, es donde va a haber mucha oferta laboral, mucho desarrollo, es muy activa la ciudad, pero en contraparte, como mencionaba al inicio de este webinar, hay mucha competencia laboral y el costo de vida tiende a ser un poco más caro. Entonces, ahí hay varias variables que cada perfil, cada interesado va a tener que evaluar si es que quiere correr con todo ese costo de vida excesivo, vamos a decir. Muchos de las personas que llegan conmigo me dicen, sí, quiero ir a estudiar a Canadá, Vanessa, pero yo no quiero gastar tanto. Entonces, según lo que nos comentan, comenzamos a hacer la búsqueda en otras zonas, digamos. Y listo, sí creo que salen todas tus preguntas. Creo que no se me está pasando nada. Pero sí, por esa Excelente, parte, Vanessa. usualmente al college al que llegues deberías de encontrar cierta oferta laboral en dicha ciudad, en dicha localidad. Excelente, Vanessa. Muchas gracias. Vale, perfecto. Solo para que lo sepan, esta sesión está grabándose, entonces creo que posteriormente les vamos a compartir la grabación porque algunos me estuvieron preguntando. Listo. Tengo otra pregunta, si me levantaron la mano. Cuéntame, ¿qué duda ¿Qué tal? tienes? ¿Cómo estás, Vanessa? Hola. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Mi duda es la siguiente, a nivel de las empresas y de la búsqueda de trabajo que se pueda tener posterior, ¿cuál tiene más peso, el college o las universidades, ¿no? Si mi objetivo al final es quedarme en Canadá como residente, ¿cuál crees tú que es de mayor facilidad para poder obtener trabajo en lo que uno estudia, ¿no? Sí, y es una pregunta que a veces es complicada explicar porque yo tengo muchas personas que conozco y cada perfil tiene una historia diferente. Primero comencemos por la residencia permanente. Para llegar a la residencia permanente, ambas opciones te va a llevar a la residencia permanente porque ambas te van a ayudar a entrar al mercado laboral. Ahora, sí es cierto que la maestría podría ayudarte a entrar en unas posiciones tal vez superiores. Y el college, pues a lo mejor vas a entrar en un nivel intermedio y vas a tener que ir desarrollando una línea de carrera. Eso es lo que podría pasar. Nuevamente te digo que depende de cada perfil. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en el college en el que yo estudié, yo tengo personas que han estudiado en el college conmigo. Yo he estudiado, por ejemplo, marketing digital en un college. Y estudiando conmigo, debido a la experiencia laboral que ya tenían en su país y el perfil que tienen,
aunque han estado en un college, se han lanzado a hacer entrevistas en posiciones muy altas y las han obtenido. Y tengo muchos casos así. Entonces, ambos te llevan al mismo punto. Si es que tuviese que hablar de mayorías, a lo mejor si estudias una maestría sí podrías tener acceso a estas posiciones superiores. Ahí la pregunta es si es que estás disponible a invertir un poco más en una maestría, ¿no? Es esa la principal pregunta, creo. Claro, porque la diferencia sí es considerable. Entiendo por los precios que estabas mostrando, es casi el doble si apuntas a una universidad de prestigio, ¿no? Sí, correcto, así es. Sí, ahí es más que nada el interesado de evaluarlo. Ok, perfecto. Muchas gracias. A ti, gracias. Em, ¿Qué ciudad es potencial para temas de estudio y potencial de búsqueda de trabajo? También me preguntabas. Creo que eso también lo respondí hace un momento. En realidad, diferentes ciudades van a tener diferentes opciones. Como mencioné, a lo mejor Ontario y British Columbia son de las más reconocidas porque existen muchas empresas, pero nuevamente existe mucha competencia laboral. Yo en estos webinars yo he conocido a muchos representantes de muchos colleges y, por ejemplo, hay cosas que yo no sabía. Hay un college que se encuentra en una ciudad muy chiquita en la frontera con Estados Unidos. Y uno pensaría que, bueno, esto está a 5 horas de Toronto, y uno pensaría que en una ciudad tan chiquita, a 5 horas de Toronto, pues no hay mucha industria desarrollada, y al contrario, es una industria automovilística donde están las empresas como Ford, como Tesla, por ejemplo. Amazon está colocando uno de sus hubs ahí. Entonces, hay muchas cosas que no se ven tal vez en internet, pero ya uno estando aquí, conociendo más personas, se da cuenta que existe una industria grande también. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Hay mayores o mejores beneficios si uno va solo versus ir con pareja o esposo? Va a depender de qué tipo de beneficios mencionas. Yo creo que no existen diferencias. Creo que si vienes solo o vienes con familia, también depende del nivel de inversión, porque como te mostré, tienes que demostrar cierta solvencia económica si vienes solo, y si vienes con familia, la solvencia económica que tienes que demostrar es mayor. Por otra parte, yo vine con mi pareja. Entonces, sí puedo decir que yo al venir con mi pareja tengo ciertos beneficios simplemente porque él puede trabajar de manera full time. Entonces, a mí me alivia cuando yo tengo que trabajar solo part-time, porque sé que como él trabaja full-time va a poder sostener económicamente sin problemas. Y si tuviese hijos, creo que también es beneficioso porque la educación va a ser gratuita. Entonces, creo que por esa parte podría ser beneficioso si es que vienes con tu pareja. Espero haberte respondido eso. ¿Cuánto es el costo aproximado de arrendamientos, Carolina? Yo tengo, de hecho, hace poco hicimos un webinar y mostramos un estudio que hicimos el mes pasado. El costo aproximado de arrendamiento va a depender del tipo de inmueble que tú decidas alquilar. El costo va a variar si es un apartamento, va a variar si es que es un basement, que es, por ejemplo, un sótano. Por ejemplo, yo comencé por un sótano que es más económico. Personas que vienen solas usualmente alquilan un cuarto compartido porque es mucho más económico. Entonces, dependiendo del inmueble, el costo va a variar. Pero indudablemente, si llegas a una ciudad como Toronto, como Vancouver, por ejemplo, en el estudio que hicimos, si hablamos de un apartamento de 2 cuartos y un baño, estábamos hablando de alrededor de $2,400, $2,500 canadienses. A diferencia de una ciudad, vamos a decir, en Manitoba o a las afueras de Toronto, a 5 horas de Toronto, por ejemplo, ya estábamos hablando de que el arrendamiento disminuía en casi $1,000. Entonces hay una diferencia importante. Pero si quieres saber costos aproximados de arrendamiento, también hemos hecho un estudio. Entonces si quieres en la asesoría, si estás más interesada, también te puedo compartir información. Programas de beca que priorizan a peruanos, latinos o latinas para Canadá. Te puedo decir que en términos de becas, existen becas por medio del Estado, es decir, tienen que ver si es que su país, el Perú, les puede dar alguna beca como beca, ahorita se me fue el nombre, pero pues existen estas becas que te pueden ayudar. Por medio del college o de la universidad existen ciertas becas. Ahora,
si comparamos el college con la universidad, los colleges suelen dar muy pocas becas, no hay muchas opciones, las universidades suelen dar un poco más de becas. Ahora, para solicitar la beca, usualmente las universidades van a pedirte que primero ya estés aprobado, ya te hayan dado la bienvenida a participar de una maestría, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya participas en ella, tú puedes solicitar esta beca a la universidad directamente, pero te van a pedir que cumplas con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos que he visto al menos? Es que te piden cierto rendimiento académico, entonces si es que tu nivel de puntajes o tu nivel de notas ha sido superior al 90%, por ejemplo, es decir, de 20, el 90%, que el 20 es la nota total, ¿no? Si tienes más del 90%, entonces sí puedes aplicar a la beca. Te piden un ensayo, por ejemplo, donde expliques por qué crees que tú debes de obtener esta beca, etc. Ese es un tipo de beca. Existen otras becas como la beca de entrada. La beca de entrada es una beca que dan por única vez al inicio y es un poco para incentivar a que estudies con la institución que tú decides. La beca de entrada sí puede haber tanto en college o universidades. Y también hay becas deportivas, que es un poco más difícil porque ahí tienes que demostrar pues, cierto desempeño en cierta actividad deportiva. Y en muchos casos se aplica al segundo semestre. En el primer semestre es un poco más complicado. Entonces sí, ahí es un poco difícil de mencionar lo de las becas porque no es tan seguro y usualmente, incluso porque me preguntan mucho a mí, las universidades o los colleges, cuando solemos preguntar sobre las becas, suelen sugerir que el estudiante, una vez que ya fue aceptado, se contacte directamente con ellos para hacer la solicitud de becas. Gracias a ti. A ver, veo que muchos programas de escuelas de negocios piden B+ en el pregrado. ¿Tienen algún conversor de nota peruano hacia la canadiense? Lo que nosotros solemos hacer, al menos cuando vamos a aplicar por ustedes, digamos, siempre decimos cuál es el porcentaje mínimo que los programas suelen pedir. Entonces, pueden haber programas que te piden mínimo 50%. ¿Eso qué significa? Que pasaste el curso. Entonces, no es tan exigente en términos de notas. Hay algunos que te piden más de 70%, más de 75%. Entonces, todo eso se los compartimos. Y más que conversor, es básicamente, si es que tu nota de Perú es de 0 a 20, entonces tienes que sacarle el 70% de 20 o 75% de 20. Si es que yo te menciono que piden 75% al menos de tu nota, significa que el 75% de 20 es 15. Entonces, al menos debiste de tener 15 como promedio general. Entonces, ese es un poco el método que seguimos. ¿Hay alguna escuela que se destaque, ya sea para quedarme, o en el caso retorne a Perú? ¿Hay alguna escuela que se destaque, ya sea para quedarme? No entendí muy bien tu pregunta, Jorge, pero me imagino que te refieres a si es que hay alguna escuela que se destaque por encima de cualquier otra aquí en Canadá. Sí hay algunos colegios que son un poco más reconocidos en cada provincia. No podría decir que todos, que hay unos por sobre todos, sino que usualmente hay un college o una universidad más reconocido en cada provincia. Entonces eso también solemos compartirlo. Para los programas de MBA piden años de experiencia. Usualmente piden años de experiencia. He visto casos en los que piden 2 años, usualmente piden 2 años de experiencia, en algunos casos piden 1 año. Ahora, también he visto maestrías donde a veces no tienes el año de experiencia mínimo necesario y te aceptan con la condición de que hagas un precurso. Entonces, es básicamente hacer un semestre más para que cumplas con los requisitos, te van a enseñar un poco sobre materias adicionales para prepararte y que cuando llegues a la maestría estés al mismo nivel que todos. Así que he visto diferentes casos. Gabriela, cuéntame. Hola Vanessa, ¿qué tal? Muchas gracias por toda tu charla, ha estado súper enriquecedora. Tenía una pregunta porque Gracias. al inicio hablaste de que cuando tú llegas a Canadá hay diversos oficios que muy rápidamente los latinos podemos coger. Entonces, Sí. digamos, yo como gestora con más de 6 años, 7 años de egresada,
¿Cuál es el común denominador que mi perfil puede escoger o puede encontrar, ¿no? ¿Qué posición podría encontrar para recolocarme rápidamente? Y excluyendo las manuales, ¿no? ¿Qué otras opciones tendríamos nosotros? Ok. Mm, la verdad, y siempre me hacen la pregunta de, oye, ¿y qué necesito para poder iniciar con un trabajo ya profesional allá? Y siempre mi respuesta va a ser, si tu nivel de inglés es muy bueno y es superior, entonces vas a tener muchas oportunidades. Es posible que llegues aquí y comiences a aplicar a todas las posiciones administrativas que estén asociadas a tu experiencia laboral y podrías agarrarla. Es más, hay personas que desde el país de origen, desde Perú o de cualquier otro país latinoamericano, aplican a posiciones laborales aquí en Canadá. Y así es como muchos obtienen una visa de trabajo, porque finalmente pues cubren el perfil. Entonces, sí es posible, lo único que te diría es que tengas un muy buen nivel de inglés para que la brecha pues, se disminuya y puedas tener la misma oportunidad. La experiencia laboral en tu país definitivamente te va a sumar puntos en tu perfil, ¿no? Excelente, gracias, Vanessa. Vale, a ti. Ah, para que los programas ok, he visto que se habla de entre 2 o 3 en varias escuelas. Sí, como te decía, perdón, no, a la última pregunta del MBA y años de experiencia, sí, en algunos casos piden, la mayoría de casos que yo he visto al menos son 2 años, pero como les decía, depende de cada universidad y cada uno puede tener requisitos diferentes. Lo que usualmente he visto son 2 años, como les mencionaba. Si un reclutador tiene que elegir entre una persona que estudia en un college y una que estudia en una universidad, elegiría al de la universidad. Depende de muchos factores, Luis. La verdad, primero es que, pues legalmente, un reclutador no puede excluir a un extranjero o a un egresado de un college solo porque es extranjero o es de un college. Legalmente no es posible. Tienen penalidades las empresas. Eso es uno. Y lo segundo es que si es que has estado en un pregrado y sales de un college o una universidad, a lo mejor sí podrían tener mayor beneficio en la universidad, pero nuevamente depende de cuál sea la profesión. Hay profesiones y yo he escuchado empleadores canadienses que a veces prefieren a alguien de un college que una universidad. ¿Por qué? Y fue una pregunta que yo hice en su momento. Porque desde el punto de vista de ellos, alguien que estudió en un college fue instruido para ya poder ingresar al mercado laboral. ¿Por qué? Porque ya les dan toda la introducción de cómo funcionan las empresas, qué es lo que debes de hacer para obtener mayor rendimiento, mayores ventas, etcétera. X motivos. En la universidad, como es un curso un poco más académico, más teórico y más de investigación, los empleadores canadienses tienden a pensar ok, si eres recién egresado de una universidad, todavía te tengo que instruir, te tengo que explicar cómo funciona la economía, cómo funciona este negocio, etc. A veces esos puntos pues juegan a favor de alguien que egresó de un college. Eso es si es que sales de un pregrado. Si sales de un posgrado, yo creo que ahí va a sumar mucho qué tanta experiencia laboral tengas. Siempre menciono esto porque a veces llegan y me dicen, bueno, pero entonces si voy a Canadá ya tengo que olvidarme de la experiencia laboral que tuve en mi país. Y la respuesta es no, tu hoja de vida va a seguir incluyendo la experiencia laboral que tuviste en tu país porque eso te tiene que sumar puntos. Si tú vas a estar compitiendo contra un canadiense que recién salió de la universidad, vamos a decir, y tú saliste de un posgrado de un college y tienes 5 años de experiencia laboral en tu país, obviamente tu perfil va a ser superior o al menos vas a luchar al mismo nivel. Entonces, creo que ese es un punto importante. Gracias por compartir el link de JobBank, Mari. Ay, gracias por responder. Sí, puede inclusive aplicar estando desde su país, correcto. Listo, creo que respondí a todas las preguntas. ¿Qué tan fácil es de emprender? Uf, Luis, ahí sí me agarraste. No tengo muchas personas que llegando aquí hayan emprendido. Conozco a emprendedores peruanos que ya están aquí años y sé que no es tan complicado crear empresa y emprender, pero no te sabría decir los detalles de qué tienes que hacer o qué pasos se deben de cumplir, honestamente.
Listo. Bueno, creo que respondí a todas las preguntas. Fueron muy enriquecedoras, creo yo, todas las preguntas que nos hicieron. Creo que entonces, ya habiendo respondido todas las preguntas y habiéndoles compartido toda la información, nuevamente esta grabación me parece que se les va a compartir posteriormente. Y por último, pues si quieren reservar una asesoría, ya saben que pueden reservarlo conmigo de manera gratuita. Si no, si en un futuro quieren hacerlo, pueden dirigirse a nuestra página web y van a encontrar de todas maneras la forma de reservar. Espero que esta información haya sido valiosa por ustedes y espero que nos podamos ver en un siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos. Buenas Gracias, noches. Vanessa. Muchas gracias, Gabriela.